Tamara Falcó nunca imaginó que las páginas de un libro pudieran desvelar secretos tan profundos, tan cercanos y al mismo tiempo tan ajenos a su propia experiencia. Su madre, Isabel Preisler, había dedicado años a la escritura de sus memorias, un proyecto que había mantenido en secreto hasta que, finalmente, le permitió leer algunos fragmentos. Lo que Tamara descubrió en esas páginas no solo la sorprendió, sino que también la hizo replantearse su propia percepción de la mujer que había sido su madre. El libro, titulado Mi verdadera historia, prometía ser una ventana al alma de Isabel, una mujer que había vivido entre luces y sombras, entre amores y desamores, entre éxitos y fracasos. Tamara, con su carácter reservado y su vida centrada en la moda y la televisión, nunca había profundizado en los aspectos más íntimos de la vida de su madre. Sin embargo, al sumergirse en las páginas del libro, se encontró con relatos que la dejaron sin palabras. Isabel relataba su infancia en Filipinas, su llegada a España y su adaptación a una nueva cultura. Hablaba de su matrimonio con Julio Iglesias, de los altibajos de su relación y de cómo, a pesar de todo, había logrado mantener una familia unida. Pero lo que más impactó a Tamara fue la forma en que su madre describía su relación con Mario Vargas Llosa. Aunque el escritor peruano había sido una figura prominente en la vida de Isabel, nunca había hablado abiertamente de él. Sin embargo, en el libro, Isabel se refería a él con una ternura y una admiración que Tamara nunca había presenciado. La revelación fue un golpe inesperado. Tamara siempre había visto a Vargas Llosa como una figura distante, casi mítica, pero nunca como una parte integral de la vida de su madre. Leer las palabras de Isabel sobre él la hizo sentir una mezcla de celos y admiración. ¿Cómo era posible que su madre hubiera compartido una conexión tan profunda con alguien sin que ella lo supiera? A medida que avanzaba en la lectura, Tamara comenzó a entender la complejidad de la vida de su madre. Isabel no era solo la mujer elegante y sofisticada que veía en las portadas de las revistas, era una mujer que había amado, sufrido y luchado por encontrar su lugar en el mundo. Las memorias revelaban una faceta de ella que Tamara desconocía por completo. Un día, mientras compartían un almuerzo juntas, Tamara decidió hablar con su madre sobre el libro. Isabel la miró con una sonrisa enigmática y le dijo: «Sabía que lo leerías». Tamara, con una mezcla de curiosidad y cautela, le preguntó: «¿Por qué nunca me hablaste de todo esto?». Isabel suspiró y respondió: «Porque quería que fueras tú quien descubriera mi historia por ti misma, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas». Esa conversación marcó un antes y un después en la relación entre madre e hija. Tamara comenzó a ver a Isabel no solo como su madre, sino como una mujer con una vida rica y compleja, llena de experiencias que la habían moldeado. Entendió que, aunque sus caminos fueran diferentes, compartían una conexión más profunda de lo que había imaginado. Con el tiempo, Tamara se dio cuenta de que las memorias de su madre no solo eran una narración de su pasado, sino una invitación a comprenderla mejor, a aceptarla en su totalidad. Y así, entre risas y lágrimas, entre recuerdos y revelaciones, madre e hija encontraron una nueva forma de relacionarse, más auténtica y más cercana. El libro de Isabel Preisler, con sus páginas llenas de confesiones y revelaciones, se convirtió en un puente entre dos generaciones, entre dos mujeres que, a pesar de sus diferencias, compartían una historia común. Y Tamara, al igual que su madre, aprendió que, a veces, las historias más poderosas son las que se cuentan en silencio, entre líneas, en los gestos y en las miradas. Así, el legado de Isabel Preisler no solo se transmitió a través de sus memorias, sino también a través de la relación renovada con su hija, una relación que, como el libro, seguía escribiéndose día a día. Tamara sentía que cada página del libro de su madre la llevaba a un universo nuevo, donde los recuerdos de Isabel se entrelazaban con la historia de España, con la moda, con los círculos sociales y con los grandes acontecimientos culturales. A veces, al leer sobre la juventud de Isabel en Manila y su llegada a Madrid, Tamara podía percibir la soledad de su madre en un país extraño, la necesidad de adaptarse y de encontrar su lugar en un mundo que no le había sido dado de manera sencilla.
Comprendió que la sofisticación y la elegancia que tanto admiraba en su madre no eran simples virtudes innatas, sino el resultado de años de esfuerzo, de aprendizaje y de resiliencia. Una de las secciones que más impactó a Tamara fue aquella donde Isabel narraba su primer encuentro con Julio Iglesias, describía con detalle la timidez y la fascinación de aquel primer acercamiento, la manera en que Julio la hizo sentir única en un mundo lleno de glamour y prensa constante. Tamara, al leer estas líneas, sintió una especie de reverencia hacia esa mujer que había vivido el amor de manera tan intensa y a la vez tan vulnerable. Las memorias también hablaban de los hijos, de la maternidad y de la manera en que Isabel había intentado equilibrar su vida pública con la vida familiar. Tamara descubrió que muchas de las decisiones que su madre había tomado no siempre habían sido comprendidas ni aceptadas por los demás, pero que cada elección estaba guiada por el amor y la protección hacia los suyos. Al leer sobre sus hermanos, sobre cómo Isabel trataba de mantener la armonía y el cariño entre ellos, Tamara comenzó a ver su propia historia familiar con una nueva perspectiva. Hubo capítulos enteros dedicados a los grandes amores y a los desamores de Isabel, y en ellos Tamara vio reflejadas emociones que a veces ni siquiera podía imaginar que existieran en su madre. Por primera vez, comprendió la profundidad de la soledad que Isabel podía sentir en medio de los flashes y las fiestas, de la admiración de los demás y del aura de perfección que siempre la rodeaba. Comprendió que detrás de esa imagen impecable había una mujer que también había sufrido, que había llorado y que había tenido que aprender a recomponerse una y otra vez. Tamara comenzó a pensar en su propia vida, en cómo muchas veces había juzgado a su madre desde la distancia, sin detenerse a considerar el precio que había tenido que pagar por su fama y por su independencia. Recordó momentos en que se sintió protegida, segura y amada, y comprendió que cada gesto de cariño, cada consejo, cada abrazo, eran parte de una enseñanza profunda, aunque a veces silenciosa. El descubrimiento de estas memorias también generó en Tamara un deseo de diálogo más abierto y sincero con su madre. Quería saber más, entender los matices, escuchar de primera mano las historias que habían marcado la vida de Isabel y de hecho, las conversaciones entre madre e hija se volvieron más frecuentes y más intensas, cargadas de recuerdos, risas y algunas lágrimas. Una tarde, mientras ambas estaban en la casa familiar en Madrid, Tamara encontró un pasaje donde su madre relataba los momentos más difíciles tras su separación de Julio Iglesias. Isabel hablaba de cómo tuvo que enfrentar rumores, críticas y una presión mediática constante mientras intentaba mantener un hogar estable para sus hijos. Tamara, al escuchar a su madre hablar de esos tiempos difíciles, entendió que la fortaleza de Isabel no era solo apariencia, sino una habilidad forjada con mucho coraje y determinación. A partir de entonces, Tamara comenzó a ver la vida de su madre como un reflejo de lo que significaba ser mujer en el mundo moderno, enfrentarse a expectativas, cumplir roles diversos y, al mismo tiempo, mantener la autenticidad y la independencia. Cada capítulo del libro parecía un recordatorio de la importancia de la familia, de la resiliencia y del amor en todas sus formas. Tamara también encontró relatos sobre la amistad y las relaciones sociales de Isabel. Descubrió cómo su madre había cultivado lazos profundos y duraderos con personas de diferentes ámbitos, desde artistas hasta políticos, y cómo esos vínculos habían influido en su desarrollo personal y profesional. Se dio cuenta de que Isabel no solo había brillado por su elegancia y belleza, sino también por su capacidad de conectar con los demás y de generar confianza y respeto a lo largo de toda su vida. Un día, mientras hojeaba el libro, Tamara se encontró con un capítulo que hablaba sobre los errores y arrepentimientos. Isabel confesaba decisiones que no había sido fácil tomar, momentos en los que se había sentido vulnerable o equivocada, y cómo esos mismos errores la habían hecho crecer y madurar. Tamara comprendió que la perfección que siempre había percibido en su madre no era ausencia de errores, sino la manera de aprender de ellos y de seguir adelante con dignidad. A medida que pasaban los días, la relación entre madre e hija se transformaba. Tamara se sentía más cerca de Isabel, entendía mejor sus silencios, sus risas, sus gestos. Cada conversación estaba impregnada de respeto y de un nuevo entendimiento, y cada memoria compartida fortalecía un vínculo que, aunque siempre había sido fuerte, ahora se sentía más profundo y auténtico. Las memorias también incluían detalles de la vida profesional de Isabel, su incursión en el mundo del periodismo, la televisión y la moda, y cómo había manejado la fama con inteligencia y estrategia. Tamara se sorprendió al leer sobre los retos que su madre había enfrentado para mantener su carrera activa y, al mismo tiempo, proteger a su familia de la exposición excesiva.
Cada decisión mostraba un equilibrio delicado entre ambición y responsabilidad, entre deseo personal y compromiso familiar. Incluso la relación de Isabel con la prensa se presentaba de manera más humana y compleja de lo que Tamara había imaginado. El libro relataba episodios de acoso mediático, de rumores malintencionados y de críticas despiadadas, y cómo Isabel había aprendido a navegar ese mundo sin perder su identidad ni su dignidad. Tamara comprendió que detrás de cada aparición pública había un esfuerzo consciente por mantener la coherencia entre la imagen que transmitía y la persona que era realmente. Un aspecto que también tocó profundamente a Tamara fue la forma en que su madre hablaba del amor a la familia, no solo de los hijos, sino también de los padres, hermanos y amigos cercanos. Isabel describía con cariño y detalle las lecciones aprendidas de su propia madre, los valores transmitidos y la importancia de la unidad familiar. Tamara entendió que su educación, su forma de ver la vida y sus propios valores eran en gran parte resultado de las enseñanzas silenciosas de Isabel. Con cada página, Tamara sentía que estaba reconstruyendo la historia de su madre, pero también la suya propia. Las memorias de Isabel no solo eran un testimonio de su vida, sino un espejo donde Tamara podía verse reflejada, comprender sus propios miedos, deseos y aspiraciones. El libro se convirtió en un hilo invisible que conectaba generaciones, que unía pasado, presente y futuro en una narrativa compartida. A medida que Tamara avanzaba en la lectura, se sorprendía de la honestidad con la que Isabel contaba los momentos de vulnerabilidad y los conflictos internos que había enfrentado. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza de su madre no radicaba solo en la apariencia externa o en la vida glamurosa, sino en la capacidad de enfrentar adversidades, de reconocer errores y de buscar siempre la reconciliación consigo misma y con los demás. Este descubrimiento hizo que Tamara reflexionara sobre su propia vida, sobre sus elecciones y prioridades. Se dio cuenta de que, al igual que Isabel, ella también tendría que navegar entre expectativas, presiones sociales y deseos personales, y que aprender de la experiencia de su madre podía ser un faro para guiar sus decisiones futuras. Tamara también se sintió inspirada por la manera en que Isabel describía sus sueños y metas, muchos de los cuales se habían materializado gracias a la perseverancia y la pasión. Aprendió que no bastaba con desear algo. Era necesario trabajar, arriesgar y mantenerse fiel a uno mismo, lecciones que quedaban grabadas en cada página del libro. Las memorias contenían momentos de celebración, de éxito y de alegría, pero también episodios de dolor y pérdida. Tamara comprendió que la vida de su madre había sido un constante equilibrio entre luces y sombras, y que cada experiencia, buena o mala, había contribuido a formar a la mujer que ella admiraba profundamente. Incluso los pasajes sobre viajes y experiencias culturales ofrecían lecciones importantes sobre apertura, tolerancia y curiosidad. Isabel relataba encuentros con personalidades de todo el mundo, experiencias que ampliaban su visión y le enseñaban la importancia de adaptarse y aprender de cada situación. Tamara entendió que la riqueza de la vida no solo se mide en éxito o reconocimiento, sino en la capacidad de aprender y crecer a partir de cada vivencia. Con cada capítulo, Tamara sentía que el vínculo con su madre se fortalecía. El libro, lejos de ser solo una narración de la vida de Isabel, se convirtió en un diálogo silencioso entre madre e hija, una manera de compartir secretos, emociones y enseñanzas que no siempre se expresaban con palabras. Al finalizar la lectura, Tamara experimentó una mezcla de emociones: gratitud, admiración, ternura y una profunda comprensión de quién era realmente su madre. Comprendió que la historia de Isabel Preisler era también, de algún modo, la suya propia, y que cada lección aprendida de la vida de su madre podía guiarla en su camino. Tamara se acercó a Isabel con el libro en la mano y le dijo: «Gracias por confiarme tu historia». Isabel la abrazó y le respondió: «Siempre quise que entendieras, que supieras quién soy y de dónde vengo». En ese momento, madre e hija compartieron un silencio cargado de emociones, un silencio que decía más que cualquier palabra. A partir de ese instante, la relación entre Tamara e Isabel se transformó. No solo compartían momentos cotidianos, sino también recuerdos, emociones y enseñanzas. Cada gesto, cada conversación, cada mirada adquiría un significado más profundo, y Tamara entendió que la verdadera herencia de su madre no eran los objetos, las apariciones en medios o la fama, sino la sabiduría, el amor y la fortaleza que Isabel había cultivado a lo largo de su vida. Con el tiempo, Tamara se convirtió en una confidente de su madre,
alguien con quien Isabel podía compartir sus pensamientos más íntimos sin miedo a ser juzgada. Tamara, a su vez, aprendió a mirar la vida con la perspectiva de Isabel, entendiendo que cada desafío, cada alegría y cada derrota eran parte de un proceso de aprendizaje constante. Las memorias de Isabel Preisler se convirtieron en un legado vivo, no solo para Tamara, sino para toda la familia. Cada palabra escrita, cada anécdota contada, reforzaba la idea de que la vida, con todas sus complejidades, debía ser vivida con pasión, autenticidad y amor. Tamara comprendió que, aunque la fama y el glamour siempre habían rodeado a su madre, lo que realmente importaba era la esencia de la persona que Isabel había sido y seguía siendo. Una mujer resiliente, amorosa, inteligente y valiente, que había sabido enfrentar la vida con elegancia y determinación. Así, cada día que Tamara pasaba junto a su madre, cada conversación y cada recuerdo compartido, se convertía en una nueva página de esa historia compartida, un testimonio de amor, comprensión y conexión que trascendía el tiempo y que continuaría creciendo con cada generación. A medida que los días pasaban, Tamara comenzó a notar detalles de su madre que antes le habían pasado desapercibidos: la forma en que Isabel arreglaba la casa, cómo seleccionaba la música para los almuerzos familiares, el cuidado con el que elegía sus palabras en cada conversación. Todo parecía formar parte de un ritual silencioso que hablaba de años de experiencia, paciencia y sabiduría adquirida a lo largo de la vida. Tamara se sorprendía de la atención a los pequeños gestos, de cómo su madre podía transformar algo tan simple como una comida en un momento de conexión profunda y significativa. Un fin de semana, Tamara decidió pasar el día con Isabel en uno de los lugares que su madre siempre había mencionado en las memorias: el jardín de la finca familiar, un espacio que había sido testigo de muchas conversaciones, decisiones y momentos cruciales de la vida de Isabel. Mientras caminaban entre las flores y los árboles, Tamara le preguntó por la infancia de su madre, por esos años en Filipinas que tantas veces había escuchado mencionar pero que nunca había entendido del todo. Isabel comenzó a relatar episodios de su juventud con una mezcla de nostalgia y humor. Habló de amigos que ya no estaban, de juegos infantiles, de fiestas familiares y de los momentos en los que la soledad se hacía más intensa. Tamara escuchaba atentamente, descubriendo a la mujer detrás de la imagen pública, comprendiendo que cada decisión que Isabel había tomado estaba arraigada en la necesidad de superarse y de encontrar un sentido en su propia vida. Las memorias también mencionaban a personas que habían influido profundamente en Isabel, tanto de manera positiva como negativa. Tamara se dio cuenta de que su madre había aprendido a reconocer el valor de las relaciones auténticas y a alejarse de quienes solo aportaban conflicto o superficialidad. Esta lección, pensó Tamara, era invaluable, y comprendió que ella misma podía aplicarla en su propia vida para construir relaciones más genuinas y profundas. Un capítulo que llamó especialmente la atención de Tamara fue aquel en el que Isabel relataba sus momentos de miedo y vulnerabilidad, situaciones en las que se había sentido perdida, incomprendida o sobrepasada por las circunstancias. Ver a su madre tan humana, tan cercana, hizo que Tamara experimentara un sentimiento de protección y ternura hacia ella. Por primera vez, entendió que la fortaleza de Isabel no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante con dignidad y determinación. Con el tiempo, Tamara comenzó a compartir con Isabel algunos de sus propios secretos, miedos y ambiciones. Las conversaciones se volvieron más profundas, más sinceras, y madre e hija descubrieron que podían aprender la una de la otra de maneras inesperadas. Tamara, con su espíritu moderno y su experiencia en televisión y moda, aportaba nuevas perspectivas, mientras que Isabel ofrecía sabiduría, paciencia y una visión de la vida que sólo los años podían brindar. Uno de los pasajes más conmovedores del libro hablaba de la relación de Isabel con su propia madre, doña Beatriz Preisler. Tamara leyó cómo su abuela había sido un pilar fundamental, una guía silenciosa que le enseñó la importancia del respeto, la elegancia y la constancia. Comprendió que muchas de las cualidades que admiraba en Isabel eran un reflejo de las enseñanzas de su propia madre, y que la cadena de amor y aprendizaje familiar se extendía de generación en generación. A lo largo de las semanas,
Tamara también comenzó a reflexionar sobre la influencia que Isabel había tenido en la sociedad española y en el mundo del entretenimiento. El libro relataba no solo anécdotas personales, sino también la manera en que Isabel había manejado su imagen pública con inteligencia y respeto, dejando un legado que trascendía la mera fama. Tamara comprendió que admirar a su madre no significaba idolatrarla, sino reconocer el esfuerzo y la dedicación detrás de cada gesto, de cada decisión tomada a lo largo de su vida. Otro aspecto que sorprendió a Tamara fue la manera en que Isabel hablaba de los fracasos y los desafíos que enfrentó. En lugar de ocultarlos, los describía con detalle, mostrando cómo cada dificultad había sido una oportunidad para aprender y crecer. Tamara entendió que el verdadero valor no reside en evitar los errores, sino en la capacidad de enfrentarlos, aprender de ellos y seguir adelante con integridad y autenticidad. Las memorias también contenían referencias a los viajes, las experiencias culturales y los encuentros con personas de diferentes países y ámbitos. Tamara vio cómo estos momentos habían moldeado la visión del mundo de su madre, enseñándole a valorar la diversidad, la curiosidad intelectual y la capacidad de adaptarse a diferentes entornos. Comprendió que Isabel había construido una vida rica y plena no solo por sus éxitos personales, sino por su apertura y disposición a aprender de cada experiencia. Tamara comenzó a aplicar algunas de las lecciones de su madre en su propia vida, desde la forma de enfrentar los retos hasta la manera de cultivar relaciones auténticas y significativas. La lectura del libro se convirtió en un ejercicio constante de reflexión y crecimiento personal, y cada capítulo ofrecía un nuevo insight sobre la vida, la familia y la importancia de la autenticidad. Con cada revelación, Tamara se sentía más conectada con Isabel y más capaz de comprender las complejidades de su carácter. Ya no veía a su madre como una figura distante envuelta en glamour y prensa, sino como una mujer real, con emociones profundas, decisiones difíciles y un amor inquebrantable por su familia. Un día, mientras revisaban juntas algunas fotografías antiguas mencionadas en las memorias, Tamara se sorprendió al ver imágenes que mostraban momentos íntimos y felices de su madre con amigos y familiares, escenas que jamás habían sido compartidas públicamente. Cada fotografía contaba una historia, y Tamara sintió que estaba viendo la vida de Isabel con nuevos ojos, entendiendo mejor las elecciones y sacrificios que habían marcado su camino. Tamara también empezó a notar cómo la narrativa de Isabel enfatizaba la importancia de la generosidad, la empatía y la humildad, cualidades que no siempre se asociaban con la fama y el glamour, pero que Isabel había sabido cultivar a lo largo de su vida. Comprendió que la verdadera grandeza no se medía por la riqueza o el reconocimiento, sino por la capacidad de impactar positivamente en la vida de los demás y de actuar con integridad en todo momento. Cada conversación que Tamara mantenía con Isabel, cada reflexión sobre los capítulos del libro, fortalecía un vínculo que ya era sólido, pero que ahora se sentía más íntimo y profundo. Tamara aprendió a valorar los silencios, los gestos y las palabras no dichas, entendiendo que a veces la comunicación más poderosa es la que se expresa sin necesidad de hablar. Mientras continuaba leyendo, Tamara encontró un apartado dedicado a los valores y enseñanzas que Isabel esperaba transmitir a sus hijos y nietos. Allí se hablaba de la importancia de la educación, del respeto por los demás, del amor incondicional y del compromiso con uno mismo. Tamara se sintió honrada al darse cuenta de que estas palabras reflejaban también la forma en que ella había sido criada y guiada, y entendió que la influencia de Isabel era mucho más profunda de lo que había imaginado. El libro también relataba historias de resiliencia, momentos en que Isabel había tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a su familia, su reputación o su bienestar personal. Tamara comprendió que cada sacrificio hecho por su madre tenía un propósito y que la verdadera sabiduría residía en reconocer la importancia de esos actos y aprender de ellos. Las memorias incluían reflexiones sobre la fama y la exposición mediática, temas que Tamara había conocido desde joven. Sin embargo, leer las palabras de Isabel le permitió ver cómo su madre había manejado la presión con inteligencia, gracia y determinación, y cómo había aprendido a mantener su autenticidad incluso en un mundo que constantemente exigía superficialidad y perfección. A medida que Tamara absorbía estas lecciones, comenzó a comprender que la vida de su madre era una serie de enseñanzas vivientes, una guía sobre cómo enfrentar los desafíos, valorar las relaciones y mantener la integridad personal. Cada capítulo ofrecía una oportunidad para reflexionar,
para crecer y para fortalecer el vínculo familiar que las unía. Finalmente, al cerrar el libro, Tamara sintió una mezcla de gratitud y admiración. Había recorrido el camino de Isabel a través de sus memorias, había comprendido sus miedos, alegrías y decisiones, y había encontrado en esas páginas no solo la historia de su madre, sino también la propia historia de su familia y de la mujer que se había convertido. Tamara levantó la vista y miró a Isabel, quien la observaba con una sonrisa serena. En ese momento, madre e hija compartieron un entendimiento profundo. La vida podía contarse de muchas maneras, pero la verdadera historia siempre se encuentra en los detalles, en los gestos y en el amor que se transmite entre generaciones. A partir de entonces, cada encuentro, cada conversación y cada gesto entre Tamara e Isabel adquirió un significado renovado. El libro había servido como puente, pero la conexión real se encontraba en la cotidianidad, en la complicidad y en la comprensión mutua que crecía día a día. Tamara aprendió a mirar la vida con los ojos de su madre, a valorar las pequeñas cosas, a enfrentar los retos con resiliencia y a celebrar los momentos de alegría con autenticidad. Sobre todo, comprendió que el legado de Isabel Preisler no residía únicamente en la fama o en el glamour, sino en la manera en que había vivido su vida, en la sabiduría que había compartido y en el amor que siempre había brindado a su familia. Con cada día que pasaba, Tamara continuaba descubriendo nuevas capas de su madre, entendiendo que la verdadera intimidad no siempre se revela a simple vista, sino que se construye con tiempo, paciencia y amor. Mientras madre e hija seguían compartiendo momentos y recuerdos, Tamara sabía que la historia de Isabel Preisler, contada a través de sus memorias, se había convertido en un regalo invaluable, un testimonio de vida que guiaría a su familia por generaciones.